Bueno, buenas tardes, bienvenidos a ARALMA, Asociación Civil. Este es el primer conversatorio feminista que organizamos desde nuestra asociación. La idea es poder presentarles primero nuestra asociación, a qué nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a la prevención del maltrato en la infancia en todas sus formas, y desde allí llevamos adelante diferentes actividades académicas, territoriales, artísticas, para poder combatir esta forma de mirar y tratar a los niños en el mundo. Como los niños inexorablemente están criados y cuidados por adultos, también nos ocupamos de la violencia de género. ARALMA como institución nació en el 2003 y como se fue deconstruyendo como todos nosotros, y como dice Dora, nadie nace feminista, así que nos fuimos y nos tratamos de seguir construyendo como una organización feminista, respetando los derechos de todos. Ahora voy a presentar a nuestras invitadas, pero no me quiero olvidar de decir que hoy es un día especial, 3 de junio, 5 años del primer Ni Una Menos, que charlábamos con Diana un poquito antes de salir al vivo, que bueno, no es el comienzo del feminismo en nuestro país, pero sí le dio un gran empuje y una gran fuerza para que los conozcan, sobre todo las nuevas generaciones, y que puedan además seguir las luchas que se llevan desde hace tantos años y todo lo que todavía nos queda conquistar. Una de las ideas primordiales de ARALMA es que los feminismos puedan abrazar la causa de la infancia como una categoría social y política, así que también por eso propiciamos este tipo de espacios, y bueno, seguiremos haciendo conversatorios y diferentes actividades que puedan ayudarnos con esta idea. Gracias Diana, gracias Deodora, gracias Rita por estar en este encuentro. Sé lo difícil que es con las agendas tremendas que tienen, pero bueno, muy agradecidos de que puedan estar con nosotros. Las presento por las dudas que alguien no las conozca, porque contaba un poco yo que la cantidad de gente que nos escribió y que quería participar de este conversatorio son una especie de rockstar del feminismo, así que bueno, las conoce todo el mundo, pero bueno, la doctora Diana Mafía es filósofa, feminista, la doctora Dora Barranco, socióloga, historiadora, feminista, la doctora Rita Segato, antropóloga feminista, y pensamos 3 tópicos. Cuento un poco también por qué pensamos en un conversatorio. Comenzó esta pandemia y empezamos a ver en distintos medios de comunicación masivo la llamada a pensadores, pero eran todos hombres. Entonces, desde Zizek hasta Harari, digamos, les preguntaban acerca de la pandemia, la pospandemia, el aislamiento, siempre a varones y muy pocas voces feministas, así que se nos ocurrió de ahí llamar a 3 pioneras, 3 representantes importantes del feminismo, y pensamos, bueno, 3 tópicos para discutir: pandemia, aislamiento y violencia, y en ese orden. Se van a poder hacer preguntas, pero al final, cuando todo finalice, vamos a elegir alguna de las preguntas que ustedes deseen hacer. Y para abrir ya el primer tópico, porque estamos un poco retrasados también porque la transmisión tardó, vamos a comenzar con pandemia, y había pensado como para dar una pincelada, y porque yo vengo, digamos, del psicoanálisis, también pensar que la pandemia fue algo del orden de lo traumático, ¿no? Freud decía que lo traumático es ese evento, suceso inesperado que nos sofoca, digamos, y nos hace perder el equilibrio y la homeostasis, en este caso de la vida diaria. Así que ya le doy la palabra a Diana con el primer tópico, pandemia. Bueno, una de las cosas sobre las que vale la pena reflexionar
es que la pandemia aparece como algo no solamente inesperado, sino externo, algo que nos viene de afuera para lo que no estábamos preparados o preparadas, y que nos disciplina en un orden completamente distinto. Es un tipo de control que no se podría haber establecido de otra manera, pero que al llegar de esa manera repentina, pone el riesgo, distribuye el riesgo con una enorme injusticia. No una injusticia que establece la pandemia, una injusticia que ya estaba en la sociedad y que hace que los recursos para poder defendernos de esa agresión externa sean muy desiguales. En nuestro país el Estado ha tenido una función muy impactante y la ha ejercido un Estado que recién asumía, seguramente con otros planes para los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, tuvo que tomar la conducción en una sociedad tan dividida como la nuestra, dividida por múltiples temas, tomar la conducción de una conducta social en común para poder atender esa novedad que nos dañaba. No digo confrontar, no digo luchar, porque una de las cosas que me choca de la pandemia es el lenguaje bélico que inmediatamente empezó a difundirse, ¿no? La lucha contra la pandemia, el enemigo invisible, la guerra contra las infecciones, y en realidad lo que intentamos promover es todo lo contrario, no un lenguaje de guerra, sino un lenguaje de acción en común, de cohesión, de cuidado mutuo, de preocupación colectiva, de acción colectiva, y esa es la parte que me parece más difícil. La esperanza es que podamos hacer de esta experiencia algo, un entrenamiento virtuoso en pensarnos como sociedad. Y digo que esto es especialmente difícil en Argentina por el modo en que nuestra sociedad se ha construido, por el modo siempre lleno de agregados, de migraciones, de divisiones internas, de desconocimientos de muchos de los sujetos que componen nuestras raíces sociales, los pueblos originarios, las comunidades afros que nos componen. Entonces, la manera, por supuesto, las diferencias sociales de clase, las diferencias geográficas, los modos en que ciertas comunidades permanecen aisladas, no porque haya un aislamiento obligatorio, sino porque tradicionalmente han estado aisladas y fuera de los recursos que circulan. Entonces, me parece que uno de los riesgos de esta pandemia es justamente que pone en el escenario esas desigualdades sociales como desigualdades muy relevantes para la distribución de recursos. Y una de las preguntas era, bueno, pero entonces ¿la violencia también es una pandemia? Y llegaremos a la cuestión de la violencia, pero claramente la violencia con todo lo extendida que está, se calcula que 1/3 de las mujeres del mundo sufren violencia y por supuesto todas las infancias en sí mismas o por asistir a esas violencias sufren también indirecta o directamente esas violencias. Por esa extensión se considera epidémica. Pero insisto, la pandemia es algo que viene desde afuera como una agresión. Y la violencia, desafortunadamente, la tenemos inscripta en las estructuras sociales como un modo de discriminación, como un modo de vulneración de derechos, y la tenemos en el lugar más peligroso y con el sujeto más peligroso en la intimidad. Entonces, el aislamiento social obligatorio que se impone para enfrentar esa cuarentena nos pone a las mujeres en un riesgo enorme. De ninguna manera es una pandemia porque es algo estructural, político, de desigualdades sociales, y que compromete también al Estado en prevenir y en asistir. Pero el remedio contra la pandemia, que es este aislamiento, nos pone a nosotras las mujeres y a las infancias en un enorme riesgo porque en más de un 60% es en las casas donde ocurren los asesinatos de mujeres y en una enorme proporción, 2/3 de los casos, parejas o exparejas. Quiere decir que esa intimidad que a algunos los resguarda, para otras es un infierno, es la situación que empeora completamente las condiciones de seguridad.
Tenés silenciado el micrófono, Sonia. Ah, yo también tenía. ¿Empiezo yo? Sí. Sí. Bueno, sobre la pandemia, algo que ya he puesto en relieve, que he enfatizado en el texto que escribí es, y que me parece que es lo más interesante que debemos asumir, es la incerteza. O sea, como algo para lo cual estábamos totalmente despreparadas y despreparados, el mundo se veía despreparado, ha surgido, ¿no? Un evento que parece de ciencia ficción, ¿no? En realidad no debería haber sido así. O sea, no deberíamos esa indefensión, esa sorpresa, no debería haber sido tal, ¿no? Y entonces podemos hacer una analogía con otras sorpresas que vendrán, ¿no? Y para la cual el mundo debería estar preparado. O sea, muestra el cortoplacismo, la ceguera de los gestores, ¿no? De los dueños del mundo con relación a las catástrofes que pueden ocurrir y ciertamente ocurrirán. Para mí lo más llamativo es eso, cómo es posible que era, digamos, un destino cantado, la ocurrencia de algo así, como serán en el futuro otras, y sin embargo ese destino, esa muerte anunciada, vamos a llamar así, no había sido vista porque es disfuncional a los intereses del capital, o sea, porque es disfuncional al interés de los dueños de la riqueza, la idea de que una catástrofe puede colocar todo por tierra. Y algunas de las personas, mucha gente, el activismo entero viene hablando, ¿no? Sobre todo los ecologistas, el ambientalismo viene hablando de la inminencia de una serie de catástrofes. Y sin embargo no llega, no toca, no llega a destino ese mensaje. Yo creo que la pandemia nos trajo el primero de esos anuncios, ¿no? La primera plaga, vamos a decir así, en términos bíblicos, ¿no? La primera peste. Igual así, aunque ya llegó la primera, creo que el anuncio de las próximas no será oído. O sea, lo más importante que pasaría después de este evento, ¿no? de ciencia ficción, después de esta catástrofe, después de esta emergencia, sería que la humanidad fuera capaz de avisarse, o sobre todo los que tienen los hilos, ¿no? la gestión de la humanidad, ¿no? Que no son gobiernos particulares, ni mucho menos nuestros gobiernos, que son los grandes gobiernos centrales aunados a las corporaciones y a los bancos, pero es muy difícil que ese mensaje llegue a sus oídos, porque ese mensaje lleva junta la idea de que es necesario cambiar esa gestión global. Y eso es contrario, ¿no? al interés de los grandes dueños del capital y de la vida. Entonces, para mí, la pandemia es la primera de las plagas de una gran serie y el primer aviso, por lo tanto, y yo creo que, entonces, ¿qué muestra? Muestra fragilidad, ¿no? La importancia de la gestión y la importancia de la solidaridad. Lo único que nos va a salvar son buenas gestiones locales, nacionales. Yo creo que Argentina es un país que ha tenido suerte o ha tenido inteligencia como nación, porque a pesar de nuestras dificultades en este momento económicas, sin embargo, la nación se aunó
hay una gestión que la arrebaña, por decir así, una gestión que la aúna, y viejas fracturas se han suspendido por un tiempo para la mayor parte de las personas. Entonces, la gestión nacional, que ahora deberá mirar, me parece a mí, para gestiones que son locales, mirar para un arraigo de como nación, para un arraigo como economía inclusive, y luego el fenómeno de la solidaridad, ¿no?, que ha surgido. Entonces tenemos la fragilidad de unos más que de otros, pero la fragilidad humana, ¿no?, que se ha presentado su cara de una manera en que no la habíamos visto, y una fragilidad que, como dije, preanuncia otras próximas fragilidades. No soy yo, sino que los ambientalistas lo vienen afirmando de esa forma. Y sus dos, lo que se le opone a esa fragilidad, que es la gestión y la solidaridad entre las personas. Para mí una buena gestión mira a lo propio, a lo local, a lo regional y a las soberanías varias de las personas para ser capaces de sobrevivir en situaciones como esta, en las próximas situaciones como esta, de gran fragilidad e indefensión. Y también los vínculos que se han muy rápidamente se han accionado, han revivido, han salido a la superficie y ayudan a todos, a nosotras, las personas de más edad, el vecindario, y a las personas que necesitan comer, ser cuidadas en términos de salud. Esa solidaridad es central. En nuestro país, en una gran medida, lo estamos viendo. El otro gran tema de la pandemia es la muerte como próxima, o sea, de repente habituarse a la proximidad de la muerte. En mi caso eso me ha tocado muy, muy fuertemente y lo he visto en diversas personas, ¿no? La cantidad de ataúdes que desfilan bajo nuestra vista todo el tiempo en las pantallas de televisión. Es una imagen que nos dice, bueno, el destino es la marcha en este mundo, la marcha sobre la tierra, y la despedida también. Es un mensaje muy fuerte. Esto lo digo para mí, desde mi perspectiva, la visión de las cantidades de ataúdes expuestas todo el tiempo a la vista, ¿no?, de las cuevas en los cementerios, ¿no? Estamos en una marcha hacia ese mismo lugar, todas las personas. Todos somos mortales, ¿no? Creo que esto es lo que yo he aprendido de esta situación de pandemia. Dora, querida, gracias, Rita. Bueno, muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Aralma, por reunirnos aquí con amigas entrañables, y con públicos que imagino. Bueno, breves reflexiones sobre algo que también, como ocurre con Rita, he escrito, y creo que estamos en el mismo texto. Lo que la pandemia ha venido a exhibir es lo que estaba sin exhibición abyecta. Era lo que simulaba que no veíamos, lo que se simulaba absolutamente como impenetrable. Sí, teníamos evidencias, algunas personas por sensibilidad, por sentimientos mucho más históricamente más próximos de lo que son los órdenes de desigualdad. Pero bueno, el problema fue que la pandemia, que como dice Rita y como han dicho Diana, tal vez dio algunas señales, dada la mala relación que está habiendo entre la especie humana y la naturaleza. Es probable que hubiera algunos pebeteros encendidos que, en fin, y de hecho sí, la comunidad que está siempre angustiada, la comunidad de los analistas, las analistas sobre ecosistemas, habían ponderado posibilidades muy aciagas, muy dolorosas, tenebrosas, pero bueno,
el asunto es que esto es un evento, ¿no? Esto es lo que sí realmente se llama evento, ¿no? No estaba en el cálculo. Y tal vez lo que angustia es esa cuestión, y acá mi filósofa preferida, Diana, seguramente va a saber bien lo que quiero decir, es decir, en nuestro coro existencial, que es una circunstancia muy particular, lo humano, porque constantemente tiene unas antenas dispuestas para lo imprevisto. Lo imprevisto es común. Y sin embargo, hay circunstancias que verdaderamente son alteradoras completamente, porque no están ni, ¿cómo diré?, ni entrevistas. Entonces, nos habíamos creído, sí, que estábamos con muchos problemas en la humanidad, pero efectivamente la pandemia viene a ser un regulador de una universalidad completa. Es decir, ningún término epistemológico acerca de lo universal puede dar cuenta de la universalidad planetaria. Y esa universalidad planetaria, es justamente lo que ha puesto así, tenebrosamente visible, de manera inocultable, la brutal desigualdad por su propia universalidad, porque no deja de afectar a nada y a nadie. Por lo tanto, les afectados tienen manifestaciones respecto de la idiosincrasia dolorosa en la que estaban. Entonces hay una exhibición brutal de desigualdad. Desigualdad, desde luego, ¿no? Porque se verá también en Argentina, se verá que finalmente las tasas de afectación y de dolor son mayores en las poblaciones con menores recursos. En Estados Unidos acaba de aparecer la estadística que dice cómo el COVID-19 ha afectado muy brutalmente a las comunidades con menores recursos, negras, hispanas y demás. O sea que no es la pandemia la que tiene la culpa de en este momento de los cimbronazos que está habiendo en Estados Unidos, sino la desigualdad que pone al rojo vivo la pandemia. Entonces, en realidad ha sido apenas un desatador, ¿no? En fin, no me quiero ir muy lejos y decir que el espectáculo es grandiosamente desigual. Tan desigual que ahora sí podemos calibrar lo que una importante ONG, que no se puede decir que está aliada en ninguna comunidad de sentido exuberantemente, digamos, de izquierda, Oxfam. Oxfam acaba de hacer un trabajo que muestra que el 1% de la humanidad es dueño del 80% de la riqueza de la humanidad. Es una situación tan vituperable y tan execrable que efectivamente ahí está yo diría, la evidencia de algo sobre lo cual ya no podemos tener distracciones, no podemos hacer que no vemos, no podemos imaginarnos que, bueno, sí, en algunos lugares del mundo se pasa mal. En fin, sí, desde luego, la pospandemia va a dejar una situación muy, muy dolorosa, muy, muy desolada. La pospandemia en nuestro país va a ser de mucha desolación. Va a haber que tener digamos, una firmeza notable en asir más fuertemente el compromiso con el que comenzó el nuevo gobierno, y es evidentemente una vuelta al estado de bienestar en lo que se pueda, porque además me parece que lo que está confrontando fuertemente, de alguna manera lo dice Rita, son todos los imaginarios que tenían que ver con esa protuberancia sacramental del mercado frente a lo dilemático que es la perturbación enorme que deja la pandemia. Entonces, creo que se vuelve a un estado de bienestar, por lo menos en América Latina deberá ser así, más allá de los
síntomas, en fin, alarmantes que hay en algunos países en este momento. No dejo de pensar, y Rita seguramente más que yo, tal vez en este momento, de lo que significa Brasil, su extraordinaria crisis, la pandemia más, ¿sí?, que está asociada dialécticamente a esta notable perturbación que es Bolsonaro, de modo que ahí no imagino muy bien cómo es la situación que se va a heredar, es decir, me parece que va a ser mucho más dramática que acá, pero para volvernos al cauce de nuestro país, yo diría que hay algunas tareas que se tienen que avisorar y de hecho está ocurriendo, con antelación así muy prospectiva. Y sabemos que va a haber desolación por una larga temporada, que no va a haber trabajo, sobre todo el trabajo independiente va a ser muy difícil. También el trabajo asalariado en forma dependiente va a ser difícil, pero bueno, ahí una oportunidad extraordinaria de contribución fundamental del Estado. El Estado se va a tener que hacer cargo de algo que yo imagino que seguramente debe llegar, que es una asignación, un salario básico como el que se acaba de aprobar en algunos países de Europa. Es muy probable que haya muchas iniciativas, algunas respecto de paliativo fundamental, bueno, una contribución que en realidad ahora tiene la forma del subsidio IFE, pero que imagino que va a tener que una composición legal de contribución símil salario básico universal. La otra cuestión que no dejo de pensar, obviamente, es en la desolación particular de los grupos femeninos que van a ser también doblemente afectadas, las mujeres de los sectores populares, porque ahí va a ocurrir lo que siempre ocurrió. Y siempre ha ocurrido que frente a crisis y demás, las mujeres que han estado ocupando un lugar más importante en la actividad económica. Es notable lo que pasó en nuestro país, más allá de todos los problemas que haya tenido que sortear. Desde el ciclo neoliberal de los años 90, hasta ahora se produjo, en el ciclo neoliberal de los 90, se produjo una arremetida en el mercado laboral de muchísimas mujeres porque sus compañeros, cónyuges, hijos perdían trabajo y porque entonces, de manera así, como un azote, como un imperativo para procurar ingresos, las mujeres salieron a trabajar. Pero ocurrió algo importantísimo, es que ya no se dieron tanto. La curva de ocupación de mujeres, la población económicamente activa de mujeres, que son tanto las mujeres que están activas como las que están buscando trabajo, las desempleadas que quieren trabajo se encuentran dentro de la PEA, perdón por este tecnicismo, pero es así. Lo que quiero decir es que llegamos a una tasa, a una participación de las mujeres en la actividad económica notable. 50%, Brasil tiene más, pero esto es notable para nuestras tasas históricas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, podemos saber que lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento notable de esa tasa porque las mujeres van a tener que salir a pedir trabajo y vamos ahí sí que además de lo que yo supongo que se va a promover, que es esa remuneración universal, va a haber que hacer también una política gubernamental para la sostenibilidad del trabajo de las mujeres en acomodé, pero sobre todo en la asistencia a la contracara que tiene el trabajo extradoméstico, que es los cuidados. Los cuidados, porque efectivamente va a haber que asistir a las mujeres de los sectores populares en prodigarles retaguardias respecto de cuidados. Me parece que de todas maneras esto que estoy diciendo son actividades de enorme esfuerzo económico por parte del Estado, enorme esfuerzo económico. Pero al final el Estado está para ser redistributivo. De otra manera no tenemos de concebir el Estado. El Estado que solo garantiza a unas pocas porciones de la población tasas de acumulación, riqueza exuberante y concentración, pierde el sentido del Estado. Así que bueno,
Solo para situarme acá, yo creo que va a haber una etapa de mucha desolación, pero de mucha, seguramente, política de sostenibilidad tiene que haberla por parte del Estado para hasta, yo diría, en fin, salir de esta situación dolorosa, tenebrosa, lo antes posible. Gracias, Dora. El segundo tópico es aislamiento. Y comienza Rita, que estuvo hablando bastante del aislamiento en estos tiempos. Está silenciada, Rita. ¿Tenés el micrófono? Ahí está. Yo estoy hablando sobre aislamiento. Sí. Sobre la sociabilidad no física. Tal cual, eso. Pero pensé en otro tema, a levantar otra cuestión sobre aislamiento, porque la otra, si fuera a abordar el tema de la comunicación, la sociabilidad sin cuerpo, sería muy largo, o sea, no podría. A lo que digo es que en los experimentos que se han hecho y en un análisis mío que ya tiene mucho tiempo, de cuando se inventaron los chat rooms, se inventó espacios como estos, los primeros que existieron, hace mucho tiempo, en el principio de los años 90, hice un análisis, observé el comportamiento de las personas y escribí un texto hablando de cómo las personas se vuelven violentas, o sea, es violentogénico, hay una hipertrofia del yo en la comunicación virtual, o sea, cuando el otro no está con su cuerpo entero en presente en la relación. Pero ese es un análisis, ahí entra elementos de psicoanálisis, pero es constatable, o sea, cómo el otro, con la materialidad ausente, pero claro, depende, porque en este caso, por ejemplo, somos personas que nos conocemos todas, las que estamos conversando aquí. Dora, Diana y yo nos conocemos, pero en situaciones de virtualidad absoluta, o sea, cuando entablamos conversaciones con gente que nunca hemos visto, que no forma parte de nuestras relaciones, el análisis fue por ahí, lo que se da es una relación muy narcísica, o sea, el otro realmente, la otra no está presente realmente, y la tela del computador se transforma en un espejo. Ese es el tema al que vos te referías, pero aquí, hablando del aislamiento, yo estuve pensando bastante y todavía no terminé de pensarlo, porque pensar lleva tiempo también. Que, por ejemplo, los pueblos negros de Ecuador y también pueblos indígenas hablan mucho de casa adentro y casa afuera, ¿no? Esas dos imágenes, no, pero hay que decir esto casa adentro, se puede decir esto casa afuera. O sea, hay una división muy clara de lo que se puede hablar casa afuera y casa adentro, y de siendo que, como he dicho muchas veces en mis textos, ese casa adentro no es una familia nuclear, ¿no? Es una comunidad. O sea, lo que es casa adentro es un mundo amplio, comunitario, en estas sociedades a que estoy haciendo referencia. Lo que yo estoy sintiendo, y una amiga querida Irma Vélez me lo hizo notar, es que lo que pasa es que hay una invasión del casa afuera en el casa adentro. O sea, la virtualidad ingresa por las rendijas. No basta descolgar cerrar la ventana, cerrar la puerta y no atender el teléfono, porque no podemos desvincularnos, por ejemplo, de la computadora o de los mensajes de WhatsApp, que entran mensajes de familia. Entonces, el mundo ingresa en el casa adentro. Es una situación, este aislamiento nos coloca en una situación que ya existía, pero se ha vuelto extrema, que es que una marea externa entra en nuestro espacio propio, de nuestra comunidad propia, y caen las barreras que nos permiten a nosotros un cierto resguardo, un cierto
aislamiento necesario que tiene que ver también con un tiempo necesario, ¿no? Hablo con muchas personas y a mí me está sucediendo también que el tiempo se está yendo como el agua entre los dedos. O sea, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque no hay más casa adentro. Ha caído esa separación entre la casa adentro y casa afuera. Eso es lo que en mi experiencia está pasando. Y que hace tomar conciencia de cómo es importante un tiempo que solo ocurre casa adentro, que hay que preservarlo, porque no se puede hacer nada importante sin ese tiempo y sin esa internación en el mundo propio de la comunidad de los próximos, de una familia extensa formada por amigos y parientes, pero que es una comunidad. O sea, la comunidad se vuelve central por varias maneras. En este momento yo creo que tenemos que volver a pensar en la comunidad. Y complementando lo que decía Dora, porque el Estado, sin reforzar los lazos comunitarios, no va a poder garantizar la vida de las personas. No será capaz, porque por varias razones económicas inclusive, ¿no? Es muy importante que en este momento se hagan lazos muy bien pensados, y he visto una de las propuestas de la Unión de los Trabajadores del Campo que salió hoy, lazos muy bien aceitados entre el mundo de las comunidades productivas y de comercio, los mercados locales, regionales, la productividad propia, la soberanía de varias formas, las soberanías que yo les llamo con arraigo, las soberanías arraigadas en lo local y en lo regional. Ese lazo con el Estado va a ser indispensable para garantizar la vida de las personas. Porque si no, el Estado tiende a ser una relación Estado-individuo, ¿no? Individuo contribuyente, o sea, el que paga impuestos. Ciertamente el impuesto va a caer. Imagino que conseguiremos el impuesto a las grandes fortunas, que es una de las propuestas. Pero aún así, la relación Estado-contribuyente es una relación muy frágil en nuestros países, históricamente frágil. Solo un Estado que colabora con el arraigo comunal en la productividad, en el comercio y en la inteligencia de las comunidades es un Estado que va a ser capaz de garantizar y proteger la vida de los pueblos que habitan el territorio nacional. Entonces, el aislamiento le permite a uno entender eso, la vigencia, la importancia de los lazos que no pueden no ser los lazos comunitarios, que no son los lazos virtuales. Y la importancia, la vigencia y la necesidad de las soberanías locales, económicas, cuyo centro es la vida en comunidad, porque es la comunidad que puede ser solidaria realmente. La solidaridad es territorial, por eso la gente ha empezado hace un tiempo ya a hablar de la política en territorio. Está hablando de eso, no está hablando de otra cosa que la solidaridad en territorio, que no es otra cosa que la solidaridad comunitaria. Gracias, Rita. Ahora Diana, pero me acordé de saludar a los seguidores de Diana que nos están siguiendo desde tu página, Diana, también que les mandes un saludo porque están ahí todos, y contarles que hay 6.900 personas escuchándolas en este momento. Caramba. Para poner un poco de presión, nada más. Bueno, por supuesto, el amor enorme con
la gente con la que construimos en común, así que gracias a quienes están siguiendo este diálogo a través de la página, y gracias a Marcela Espíndola, que es mi prensa maravillosa, que me respalda en la relación con las redes. Yo soy tan hostil con la tecnología. Y quiero decir, Sonia, que esta enorme cantidad de personas con las que estamos en comunicación es mérito de mucho tiempo de trabajo tuyo, así que te lo agradezco, porque el modo que tejiste con muchísima paciencia este encuentro, con muchísimas idas y venidas, y realmente para que estemos las tres acá charlando esto que parece tan espontáneo, hubo mucha preparación previa, así que gracias por preparar esta fiesta. No, gracias, Diana. Creo que quiero pensar un poco en el orden en que terminó su intervención Rita, esta cuestión del aislamiento, pensar que no es algo que nos afecta solo de manera personal, también nos afecta de manera geopolítica. El aislamiento implicó que determinado tipo de intercambios iban a tener que reemplazarse porque ya no nos podíamos conectar, ni los aviones, ni los barcos. Y ese tipo de aislamiento nuevamente mostró con mucha crudeza esos modos de acumulación a los que se refería Dora, pero ya de una manera geopolítica muy impactante, que todos los elementos de protección que necesitamos para defendernos en los sistemas de salud de una pandemia se fabriquen casi exclusivamente en China, muestra que esa concentración económica, cuyos capitales no están ubicados allí, trabaja con los brazos y con los cuerpos de sujetos alejados en la otra punta del mundo, y que cuando hay un aislamiento, entonces empieza a haber una prepotencia sobre la prioridad de esos recursos, como la hubo de Estados Unidos con respecto a quienes debían proporcionarle sus elementos, y entonces querían tener prioridad porque ellos son los que manejan el dinero y donde se concentran los capitales. Es interesante pensar la pérdida absoluta de sentido del dinero como abstracción en estos momentos tan límite. Cómo en realidad lo que se pone de manifiesto es otro tipo de economía. Y allí creo, efectivamente, que esta idea tan hermosa de Rita, de la soberanía arraigada, que la venimos pensando mucho en relación con la soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo podemos en una pequeña comunidad autoabastecernos de alimentos cuando hay monocultivo de soja que atraviesan provincias y provincias, y para traer una lechuga hay que venir 600 kilómetros con un camión? ¿De qué manera lo que esto produce de irracionalidad, de encarecimiento y de falta de acceso a lo más básico? Estoy pensando en los alimentos porque es lo más visible, pero esto pasa con todo. Si nos pensáramos en otras dimensiones, no en estas dimensiones geopolíticas internacionales que son para la explotación, no son para la cooperación, pensándonos en estas pequeñas comunidades, tendríamos que distribuir los recursos y las responsabilidades de otra manera. Hablaba Dora de cómo volver de la pandemia, volver de este aislamiento en algunos modos de solidaridad. En realidad hace mucho tiempo que se viene discutiendo, por lo menos desde la década del 90, la cuestión de la renta básica, como una alternativa a lo que significa la acumulación por un lado y el subsidio por el otro. El que tiene que pedir un subsidio o la que tiene que pedir un subsidio tiene que demostrarle a un funcionario que califica para ese subsidio. La entrega de ese subsidio es selectiva, algunos pueden y otros no, incluso con este subsidio que acaba de mencionar Dora, y que es una política muy extensa precisamente porque tiene un sentido alimentario, pero aún así alguien tiene que calificar para poder ser destinatario de este subsidio. Y entonces ocurren cosas como que alguien trabaja, pero en realidad de una manera que no consta en ninguna parte, porque la cantidad de trabajo informal proporcionalmente es tan enorme que mostrar las condiciones reales de la economía es algo que requeriría mucho esfuerzo, porque las condiciones de producción son informales en la mayoría de los casos. Entonces, pensar una renta básica donde se piense toda la población,
como destinataria de esa renta, y luego se piensa en segmentos donde la economía se traduce de otra manera. Pero entonces estamos imaginando una economía puesta al servicio de una comunidad donde la posibilidad de acumulación ya no sería la misma. Y estamos pensando probablemente en este concepto que me gustó tanto de soberanías arraigadas, en que en esta manera de expresar el cuidado por el otro y la solidaridad no sería ya una abstracción, porque realmente la solidaridad es una enorme abstracción, se manifiesta cuando me preocupo por la otra persona, cuando la tengo en cuenta como alguien que cuenta en la convivencia, que es necesaria para la convivencia esa presencia. ¿Podemos decir que en nuestras comunidades consideramos que aquellos que van a requerir más cuidados, las personas que viven en barrios marginales, los ancianos que están segregados fuera de sus hogares, juntos en sitios donde simplemente están esperando morir, podemos decir que esas personas cuentan fuertemente para la convivencia y que por eso vamos a hacer los esfuerzos que vamos a hacer económicos? ¿O estamos alterando, aplicando una ficción de solidaridad donde en realidad hemos abandonado ya a muchos sectores sociales que se arreglen como puedan? Yo creo que pensarnos en comunidades articuladas desde el Estado, pero donde las relaciones interpersonales, donde salgamos de un aislamiento que no está impuesto por la pandemia, es otro tipo de aislamiento. Hay aislamientos que son mentales, hay aislamientos que son emocionales, hay aislamientos que son intelectuales, hay muchas maneras de aislarse que no son simplemente encerrar un cuerpo. Hay muchas fronteras que no son las fronteras geográficas, son otro tipo de fronteras, las fronteras a la alteridad, las fronteras al que es diferente y al que simplemente no me interesa porque no es un par exactamente como yo. No forma parte de mi selecto grupo de pertenencia. Esas fronteras, que a veces son muros, a veces son aislamientos generales con respecto a toda una serie de sujetos, producen en realidad un fenómeno de despreocupación, un fenómeno muy alejado de la solidaridad. La solidaridad puede ser un concepto abstracto donde decimos, queremos, sí, tenemos un compromiso humanista, pero cada sujeto de la humanidad no es un sujeto de cuidado para mí. El que realmente está cerca y se me atraviesa en la vida no es esa, es la idea abstracta de humanidad. Bueno, yo creo que esto hay que revertirlo, que tenemos que saber quiénes son nuestros vecinos y vecinas y saber qué necesitan. Algunas de estas cosas han surgido dentro de este aislamiento, ¿no? El hecho de que nos preocupemos por quién vive en el edificio y si todos pueden salir a hacer su compra, son estos pequeños gestos de retorno a un modo de comunidad más humana, más interpersonal y humana. Me parece que a la vez el aislamiento produce un riesgo muy grande en esta identificación de los cuerpos con lo que pasa con los territorios, ¿no? Los feminismos comunitarios nos hablan de la relación entre cuerpo y territorio y de qué manera los territorios que son territorios de los que se apropian violentamente y con los que hay una relación extractivista, violenta, son también una imagen de lo que pasa con ciertos cuerpos que también son explotados de manera extractivista. Y tenemos que pensar que en esta situación tan extrema, en los cuerpos de las mujeres hay una explotación extractivista muy grande, que nosotras somos las que cuidamos, nosotras somos las que mantenemos la cohesión interna, nosotras somos las que vamos a completar la atención de salud porque las instituciones no son suficientes, entonces se hace la primera atención y luego el paciente va a su casa que sea cuidado. ¿Cuidado por quién? Yo creo que una de las cosas que se ha hecho muy visible es la feminización del cuidado y lo que esto significa en términos de explotación y en términos de extractivismo económico. Insisto en la cuestión del extractivismo económico porque es un trabajo que tiene un valor que no se contabiliza ni siquiera moralmente y por supuesto que no tiene retribución económica. Entonces, me parece que son muchas las cuestiones sobre las que tenemos que adquirir un poco más de lucidez cuando pensemos en organizarnos a la salida
de esta cuarentena o a la salida de este aislamiento. No tenemos que volver a la normalidad, porque esa normalidad era de una crueldad y de una injusticia enorme. No debemos volver al lugar del que partimos, debemos llegar con mayor sabiduría, sobre todo esto que mencionaba Rita, del tiempo reflexivo, de la sabiduría interior, de haber podido pensar y elegir cómo vivir, o cómo querríamos vivir, porque no es seguramente el modo en que estamos viviendo, tener ese tiempo para reflexionar, individual y colectivamente. Pero yo creo que no hay que volver a la normalidad si normalidad implica ese entorno social. Gracias, Diana. Dora. Bueno, gracias por estas bellas intervenciones. Muchas gracias. Rita nos propone volver sobre esa fórmula que es rara en una sociedad tan cosmopolita como ha sido la sociedad argentina, y donde probablemente hace mucho tiempo lo que serían los hilos, ¿no?, vertebradores, las mallas de comunidades que todavía tienen acendramiento hacia adentro más que hacia la externidad. En nuestro país hace mucho que creo que se perdieron por la rápida, primero digo, societalmente, la rápida metropolitización. Buenos Aires ha sido una urbe gestadora de vínculos evidentemente muy diferentes a los que todavía se preservan, incluidas, digamos, algunas comunidades nuestras del interior, en donde hay lazos, digamos, lazos de relación que están significando menos rupturas, ¿no? Obviamente lo urbano es una disrupción muy grande en sí misma, más allá de la marca contextual que tiene el urbano, el modo societal general. Entonces, esto de casa adentro y casa afuera, evidentemente, es como Rita señalaba, ese casa adentro no es el casa adentro del mundo burgués. El casa adentro del mundo burgués es la privacidad, ¿no? Es un orden en donde evidentemente hay una definitiva ruptura con lo que serían las fórmulas de los intercambios de socialización en comunidades que no han pasado por estas agudas circunstancias de las separaciones, ¿no? Entonces, y sin embargo, ahora, por ejemplo, se puede observar más, ¿no?, en estos confinamientos, en estas posiciones de aislamiento. Además estoy de acuerdo con Diana que aislamientos puede haber de mucha manera, aunque estemos todos juntos. Podemos estar todos amuchados y sin embargo ser islas, protuberantes islas en el aislamiento, ¿no? El aislamiento, pero ¿qué es? ¿Qué es el aislamiento que ahora tenemos que pasar? Es un aislamiento tal vez, en fin, con tabiquamientos respecto de nuestras casas. Bueno, sí, lo que estos días he pensado es en que, yendo por otra vereda, y es que sí, lo que nos está ocurriendo, y sobre todo a las mujeres nos está ocurriendo. Yo dije, hay 50% de las mujeres que están de alguna manera en el mercado laboral. O sea que hay 50% que están seguramente participando de algo que voy a decir. Y es que en este trabajo, nuestra actividad pública ha mutado completamente a un escenario completamente privado, ¿no? Por lo cual estamos con dosis de sobretrabajo, porque no hay tabicamiento, ¿no? Cualquiera que sea la posibilidad alienada que hay con relación a los trabajos, no voy a considerar eso porque si no sería digamos, sería un largo vericueto a recorrer. Cuando nos vamos al trabajo fuera de casa, a la actividad pública, evidentemente hacemos una especie de cierre, ¿no?